Este sábado, 27 de febrero, a las 7 de la noche, no te pierdas la conferencia internacional vía Zoom, Rusia y Perú, Camino al Bicentenario. Organiza Convergencia, peruanicemos con unidad, un partido político en construcción que actúa de todo corazón. Gracias, señor director. Continuamos con esta exposición, esta conferencia internacional. Hemos tenido a Gustavo Torres, estamos con Fernando González, también expositor, internacionalistas, y hoy me es grato saludar y felicitar nuevamente la presencia de Raúl More. Raúl More, buenas noches. Ahora, ya voy a opinar en relación a los contenidos de la temática presentada. Mire, yo creo que hay que considerar algunos grandes momentos históricos del significado primero de la Unión Soviética y del significado ahora de Rusia, en la historia de Perú y en la historia de la humanidad. Ustedes, Rusia, con el triunfo de la Revolución de 1917, era el paradigma del proceso de transformación que debería desarrollarse a nivel internacional. Era el inicio del proceso de construcción del socialismo en un solo país, ¿no? Entonces, eso fue el impacto significativo que tuvo Rusia en ese momento, el triunfo de la Revolución Rusa, la construcción de la Unión Soviética, hasta el proceso de desintegración en el año 91. Entonces, Rusia aparecía como reflejo de lo que debería hacerse en los procesos de cambio a nivel internacional. Era el referente histórico en el proceso contradictorio entre el capitalismo y el socialismo. El exponente central era Rusia. Entra China, pero el componente central en esta contradicción entre el campo capitalista y el campo socialista era representado por la Unión Soviética. Entonces, ese fue el papel significativo de Rusia en la historia, de la Unión Soviética en la historia primero. Entonces, nosotros nos jugamos y apostamos primero por el cambio a nivel de Perú, la construcción del socialismo, tomando como referente lo que significaba Rusia. Y yo recuerdo que estaba en secundaria y había un profesor que cuando se refería a Rusia decía que la Unión Soviética se convirtió de un país de piojosos en un país de desarrollado, ¿no? Entonces eso fue, si se quiere, expresado así en términos sencillos. Piojosos se refería al atraso que había, al peso campesino atrasado, dependiente de la monarquía, de la monarquía, de la monarquía rusa, de los zares, de los zares, hecho de que el pueblo ruso era un pueblo atrasado. Entonces, eso fue el cativo de Rusia en la historia. Después han habido momentos contradictorios también en la historia entre dos alternativas de construcción del socialismo a nivel mundial, la alternativa rusa y la alternativa china. Era la línea, la lucha entre las dos líneas en el campo socialista, en la forma y en los procesos de cómo debería construirse el socialismo. Y para Rusia representaba en ese momento la línea de la coexistencia pacífica, mientras los chinos se consideraba que representaban la línea revolucionaria, la línea de transformación, con el triunfo de la Revolución China y con la construcción de la República Socialista China, ¿no? La República Popular China, no, no inicialmente como República Socialista, sino como la República Popular. Y lo que hay que considerar acá es cómo es que hay que construir el socialismo, ¿no? Entonces, y la experiencia rusa también es un ejemplo de cómo construir socialismo. En un primer momento empieza la construcción del socialismo, después retroceden con la NEP frente a los procesos de agresión de las potencias imperiales.
Entonces, allí hay una lección histórica en el proceso también de construcción del federalismo, que tú puedes tener tu programa, puedes tener tu propuesta, pero si las condiciones no te dan para construir esa propuesta, tienes que empezar a construir, a organizar tus fuerzas económicas, sociales, políticas, militares de otra manera. Y ese es parte de lo que nos viene de la experiencia rusa. Y la experiencia rusa del proceso de transformación del paso del capitalismo hacia el socialismo o la construcción desde relaciones en algunos casos feudales hacia el socialismo a través de la lucha revolucionaria, de la lucha armada. Entonces, eso es lo que nos viene desde la Unión Soviética, ese tipo de experiencia, ¿no? Y ahí se han apostado muchos pueblos, mucho cambio. Y ahí habría que sopesar cuál es el peso de la relación Rusia con Perú. Entonces, antes le decía que la relación de Rusia con Perú, o sea, si bien es cierto, no había una relación diplomática, una relación de apertura de los gobiernos de Perú con relación a la Unión Soviética, era porque por el peso de la política exterior norteamericana, por el peso del imperialismo norteamericano a nivel de América Latina. Cuando cae la Unión Soviética, sí se produce un gran cisma, un gran problema, una gran, llamémoslo así, una gran catástrofe a nivel de lo que eran las fuerzas revolucionarias a nivel mundial. Nos quedábamos un poco sin paradigma. Nuestro paradigma era la Unión Soviética con todos los problemas que tenía, la caída y la desintegración de la Unión Soviética deja a muchos sin propuestas, sin bandera, en relación a que la revolución china todavía era una revolución que iba en proceso de crecimiento, en proceso de desarrollo. Nuestro referente era el referente de la Unión Soviética. Se cae la Unión Soviética y se produce una diáspora a nivel internacional de la izquierda. Entonces, y aparece con todos los problemas. Estuve leyendo también un poco de la historia de la caída de la Unión Soviética, pero no quiero entrar ahí porque me demoraría mucho. Pero lo que sí quiero señalar es que después de la caída de la Unión Soviética, o sea, los liderazgos no aparecen claros. Para a nivel de América Latina, el liderazgo era asumido por la Revolución Cubana, y muchos de nosotros nos jugamos por la Revolución Cubana, y la Revolución Cubana se sentía respaldada e influenciada por la Unión Soviética, a pesar de los problemas que hubieron después por la crisis de los misiles ahí, ¿no? Entonces, en América Latina nos sentíamos tomados como referente a la Revolución Cubana, pero a nivel internacional un poco como que nos quedamos, más allá de Cuba, nos quedamos sin referente. Entonces, yo tengo familiares que viven en Rusia ya muchísimos años. Cuando he venido a Perú y le decía, y hace muchos años vieron y le decía, ¿y Rusia cómo ves? Y él me decía, cuando Rusia ya estaba en proceso un fuerte proceso de crisis, él me decía, mira, Rusia va a reconstruirse, Rusia se va a revitalizar y Rusia va a resurgir. Y me decía él, porque tiene un gran desarrollo científico-tecnológico. Este familiar es máster en ciencias. Me decía, porque Rusia ha tenido un gran desarrollo científico-tecnológico y sus fuerzas ahí están un poco aletargadas y por ahora empiezan a moverse nuevamente. Y entonces, lo que hemos visto en estos últimos años es el resurgir de Rusia. Entonces, Rusia ha resurgido. O sea, no tiene liderazgo en lo económico. O sea, Rusia debe estar entre sexta, séptima, octava, hasta novena a nivel de noveno país, a nivel de producción, ¿ya? A nivel de PBI. Entonces, por ahí no está el peso, el liderazgo de Rusia ahora. El liderazgo de Rusia está en haber enfrentado los procesos de sanciones
contra que ha desarrollado la Unión Europea y los Estados Unidos por aplastar el resurgimiento ruso, pero el liderazgo también de Rusia está en el hecho de que Rusia ha logrado desarrollar una industria militar, ¿no?, de primer nivel, superior a la industria en lo electrónico, superior a la industria militar norteamericana. Entonces, yo creo que eso es parte de lo que ha impedido de que se produzca una confrontación bélica entre los Estados Unidos y Rusia ahora. Es el gran desarrollo científico militar, ¿no? El desarrollo balístico, el desarrollo de guerra electrónica. Entonces, esa es una cuestión importante. Rusia tiene liderazgo militar, el liderazgo de la guerra electrónica a nivel mundial, superior a los Estados Unidos y superior a China. Claro, en estas nuevas condiciones, China es el segundo país después de los Estados Unidos en términos de PBI. Entonces está el otro liderazgo que se disputa con los Estados Unidos. Uno, Rusia en lo militar y China en lo económico. China es la segunda potencia, la primera potencia comercial a nivel mundial, China, y es la segunda potencia a nivel de peso económico, que es cercano a los Estados Unidos. Esta pandemia que ha habido acerca más el proceso de pase de la economía china a ser la primera potencia económica mundial. Por ahora lo tiene Estados Unidos, lo está perdiendo. Claro, decir por qué es un poco más extenso, pero solamente señalo de que el liderazgo económico de Estados Unidos está siendo perdido y está siendo asumido y lo va a perder. O sea, ya no hay vuelta que darlo. Y por eso es que los Estados Unidos están tratando de confrontar militarmente con China. Ya no puede Estados Unidos detener el proceso de avance y de cambio de correlaciones de fuerza a nivel mundial, ni por el campo económico ni por el campo militar. Tal vez el último intento de los Estados Unidos de mantener su liderazgo es haber puesto un satélite en Marte, pero los chinos también. Los chinos ya tienen un satélite cercano a Marte. Los rusos no han hecho el intento, pero a pesar de todo eso, hay un proceso de desplazamiento del liderazgo norteamericano. Y ese es el entorno que tenemos que ver nosotros, porque ese es el entorno que está permitiendo la presencia china en Perú, y la influencia rusa también en Perú, y el descubrimiento de la vacuna y del Sputnik es parte de este proceso de intercambio y desarrollo que tiene Rusia, de intercambio y desarrollo también de las nuevas relaciones a nivel internacional y que nosotros tenemos que sopesar, porque aquí entra aspecto de la coyuntura. Con el descubrimiento de la vacuna por parte de esta empresa Pfizer, ¿no? Pfizer BioNTech, una empresa norteamericana y alemana, la puesta en funcionamiento de esta vacuna ha generado problemas en la Unión Europea. ¿Por qué? Porque ha habido un proceso de acumulación de vacunas por el parte de Estados Unidos y de Inglaterra. Eso ha generado ciertos problemas con parte de los países de la Unión Europea, especialmente Francia. Francia está planteando ciertos niveles de liderazgo para hacer que se revierta esta situación del acaparamiento de las vacunas, y ahí entramos nosotros. Pues. El presidente argentino ha estado en México y junto con López Obrador, Fernández con López Obrador, han planteado una crítica al proceso de acumulación de vacunas a nivel mundial, y ahí aparece también la vacuna rusa como parte de este proceso de vuelta a los nuevos liderazgos científicos, tecnológicos, militares de Rusia, ¿no? Yo creo que Rusia se convierte en parte de esperanza en términos de hacer un país, un mundo más justo, más humano, y donde todo el desarrollo científico-tecnológico sirva a la humanidad. Por ahí va el nuevo papel de Rusia. Gracias. Gracias, Raúl. Muy importante nuestros expositores, y realmente esta primera rueda ha sido muy importante, no solamente para los políticos, sino también para la sociedad, porque las políticas públicas que se ejecutan
ejecutaron, se ejercieron en el gobierno ruso y actualmente, son políticas que tenemos que también adoptar en nuestro país. Y desde Convergencia, Peronicemos Comunidad, necesitamos también adherirnos a ciertas políticas que también hacen trascender al país. Y una de ellas es el tema de la Federación Rusa. Y este tema quisiera tal vez que nos des una síntesis, Gustavo Torres, respecto al tema de la Federación Rusa. Uno, y también acá en las redes nos hablan sobre por qué Venezuela no avanza el camino como Rusia, del tema de las milicias, convertir esas milicias civiles bolivarianas en milicias profesionales, como lo hizo en su momento Rusia, y que actualmente vemos ese resultado. Esos millones y millones de milicianos profesionales que en su momento fueron forjados en la URSS, hoy actualmente en el gobierno ruso, creo que es el desarrollo científico de un Estado, de un gobierno que se preocupa por su sociedad, por la ciencia y la tecnología. Por favor, Gustavo. Tu micro, Gustavo, por favor. ¿Ya? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, fuerte, fuerte, sí. Sí, fuerte. Ya, Claro. gracias. Bueno, en primer lugar, sobre la Federación Rusa, ¿no? En la historia han habido una serie de restauraciones. Acuérdense que después de la Revolución Francesa hubieron restauraciones monárquicas. Pero las restauraciones se encuentran con la desventaja de que la realidad que la sustentaba anteriormente a los cambios ya no existe. Cuando los monarcas franceses regresaron 25 años después, encontraron que toda la tierra que había sido la base de su poder ya pertenecía a la burguesía. Y que al último la burguesía terminó convirtiéndolos en un sector rentista. O sea, les pagaba para que se mantengan un subsidio como estamento social, haciendo combinaciones de estados parlamentarios monárquicos, pero nunca regresaron ya al poder. Entonces, tenemos que cuando en invierno, si no me equivoco, en marzo de 1991, el grupo de Yeltsin hacen un referéndum en Rusia para preguntarles si quieren que se disuelva la Unión Soviética, y el 80% dijo que no. Pero eso les sirvió no para estar a tono con las aspiraciones del pueblo soviético, sino para ver por qué grieta ellos metían la privatización de los medios de producción y hacían ilegal, digamos, la propiedad pública, ¿no? Este es un proceso largo y, claro, en otro momento podríamos entrar a tratar de entender este fenómeno. Pero cuando Yeltsin y sus socios se reúnen en el bosque de Ucrania, un 9 de diciembre de 1991, y sin consultar a nadie, declaran la disolución de la Unión Soviética, tenían como objetivo eliminar la propiedad socialista de los medios de producción y pasar a la privatización y asaltar la propiedad socialista. Pero el problema al que se enfrentaron, como todo fenómeno restaurador, es que la estructura económica, social, cultural de la Unión Soviética no dejaba espacio para que el capitalismo se pudiera restaurar en los términos de Occidente. De tal manera que la suspensión de los programas sociales, la privatización
de las industrias llevó a un desastre y a un desorden tan grande en Rusia y los países que estallaron guerras civiles. Se creó en Chechenia un Estado islámico, que luego, ya en la era Putin, se demoraron un promedio de 9 años, entre 8 y 9 años, en poderlo someter. Una guerra bastante larga, pero que a la vez el desmontaje de la estructura social provocó un promedio de 8 millones de muertos. 8 millones de muertos en la década de Yeltsin. Por eso es que cuando hay una reacción desde el interior de las estructuras de seguridad en Rusia, en el cual ponen a la cabeza a Putin, el pueblo le da un gran apoyo. Lo que hace Putin es reestatizar, porque no tiene otra salida de cómo regular los problemas sociales en Rusia en ese momento. O sea, como comenta Raúl More, respecto al familiar que le comentaba en Rusia, no va a resurgir. Es que no tenían otro camino. O sea, los avances científicos de la década del 70. Ya en la década del 70, la Unión Soviética estaba por encima de las estructuras políticas y militares de Estados Unidos. Es compleja esa parte porque ahí crea la ilusión de un sector de las burocracias de que están en una situación que podrían privatizar las cosas, dar un paso atrás, pero que sin que sean atacados, ¿no? Bueno, es un problema que tocaremos en otro momento. Pero es la estructura económica que impide que la restauración capitalista pues camine en lo que era la ex Unión Soviética y que con Putin tienen que retomar. Hay una serie de anécdotas de cómo van retomando los canales de televisión, las finanzas, Gazprom, la gigantesca empresa de petróleo y gas, cómo se enfrenta a fuerzas políticas y las va sometiendo poco a poco, ¿no? Persuasión, negociación y mano dura. Entonces, esa es la parte que podríamos decir que lo que demuestra la gran recuperación de la Federación Rusa es que